cerca, oh Dios, de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios, de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar. Cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener. Mis hermanos, muy buenos días a todos ustedes. Damos gracias a Dios por otra oportunidad de congregarnos aquí en línea y estudiar la palabra de Dios. Quisiera iniciar en oración y después de orar, yo voy a compartir con ustedes una canción para que preparemos nuestros corazones para el estudio de hoy. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar para este estudio bíblico. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad de utilizar esta tecnología para estar congregados en línea. Gracias por tu palabra que es viva, eficaz, Señor,
y que es poderosa para llegar hasta el fondo de nuestro corazón y probar, Señor, uh, todo lo que somos. Gracias, Señor, por mis hermanos que están en línea. Te pido que tú bendigas este tiempo juntos, Señor, y que tú nos ayudes a entender y aplicar tu palabra en nuestras vidas y que te glorifiques, Señor, en todo lo que se haga aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, la música en la cuenta regresiva fue cortesía a un grupo musical en Cuba que se llama Ve y Dilo. Así que doy gracias a Dios por mi gran amigo Víctor Samuel González y por su permiso para usar esa música. Ahora vamos a cantar juntos una canción también que es cortesía de la Iglesia Bautista Osama ahí en Santo Domingo. Así que espero que esto sea de bendición a todos ustedes. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga. Espero que esto fue de bendición a todos ustedes. Me hace un favor, todos los que están en línea, yo lo digo toda la semana,
que si me hace el favor de compartir la transmisión en tus propias redes sociales para que el mensaje, bueno, para que este estudio y la oportunidad de congregarse con nosotros llegue a más personas. Amén. Así que, hermanos, por favor, espero que tenga su copia de la Biblia porque ya vamos a iniciar el estudio que nos toca para hoy. Estamos estudiando el libro de Filipenses y para hacer un resumen breve de cómo llegamos hoy al pasaje que nos toca, en Filipenses capítulo 1, cuando iniciamos el estudio, los primeros 2 versículos, esto es una salutación muy típica de parte de Pablo que se ve en muchas de sus cartas. Y luego en el versículo 3 iniciamos una serie de estudios sobre lo que fue la oración que Pablo hizo para los filipenses. El versículo 3 habla de cómo Pablo recordaba de ellos siempre en sus oraciones. Y luego en el versículo 5 Pablo habla de lo que es su comunión en el Evangelio que tenía con ellos. Hablamos del significado de salvación también, eso es la palabra Evangelio allí. Y luego en el versículo 6 tocamos el tema de la santificación en la vida del cristiano. Versículo 6 también la seguridad que tenemos en Cristo. Y la oración de Pablo termina hablando de la gran afección que él tiene para este grupo de creyentes allí en la ciudad de Filipos. En el versículo 9 a 11 tocamos lo que fue el punto de las marcas definitorias en la vida del cristiano. Tocamos temas de cómo el cristiano debe abundar más y más en el amor ágape, como nosotros también debemos buscar excelencia en todo lo que hacemos, y también hablamos de integridad y carácter y cuán necesarios son estas dos cosas en la vida de nosotros los hijos de Dios. Y versículo 11 terminamos hablando de lo que es la vida en el espíritu y el fruto espiritual que se debe ver en la vida de cada cristiano. Esas son las marcas definitorias del cristiano. Luego el tema cambia en el versículo 12, donde hablamos de lo que eran las circunstancias que Pablo afrontaba. Hemos hecho bien claro en este estudio de que Pablo está en la cárcel, está encarcelado, y hablamos también en el versículo 15 a 18 de cómo Pablo respondió a sus críticos. Pablo tenía personas que estaban predicando a Cristo por pretexto y no por amor. Entonces esto nos llevó hasta el versículo 18. Ahora, en el versículo 19, hace algunas semanas, iniciamos un nuevo tema que es el vivir es Cristo, y llevamos ya 2 semanas en esta porción de Filipenses 1. Entonces, en el versículo 19, la primera lección sobre el vivir es Cristo hablaba de cómo Pablo tenía la confianza de su liberación a través del Espíritu Santo y las oraciones del pueblo de Dios. Y yo lo llamé las cadenas rotas de Pablo. Pero también en el versículo 20 vemos que Pablo tiene una confianza resuelta. Él está seguro de que Cristo lo va a liberar. Y luego la última semana tocamos esta idea de cómo Cristo debe ser magnificado en la vida del cristiano, pero específicamente en nuestros cuerpos. Y hablamos de cómo glorificar al Señor
en nuestros cuerpos. Entonces, en el día de hoy, lo que quiero hacer es continuar este tema y tener la tercera lección en esta serie de lo que es el vivir es Cristo. Me disculpan que estoy roncando un poquito esta mañana. El vivir es Cristo, la tercera parte para hoy. Y entonces, cada uno de nosotros debemos de preguntarnos para qué estamos viviendo, o decir para qué, para quién, cuál es el propósito nuestro en la vida. Cada persona vive por alguien o por algo. Hay personas que viven para el dinero o para posesiones o cosas materiales. Hay otros que trabajan simplemente para tener una vida cómoda. Hay otros que están más preocupadas por tener una posición importante. Otros dedican toda su vida para su familia y entonces hay otros también que simplemente viven para el reconocimiento. Y cualquiera que sea de esos propósitos, hermanos, todas esas cosas son cosas pasajeras, no son cosas duraderas. Y para usted, ¿qué significa vivir? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Está prosiguiendo a tener mucho dinero, muchas cosas, invirtiendo toda su vida en el trabajo o cualquier otra cosa? También uno debe de preguntarse qué significa también para nosotros morir. La muerte para algunos es simplemente perder todo. Otros simplemente creen que es cuando dejamos de existir. Pero Pablo en este pasaje nos enseña que no es así. Él recuerde que él está ahí esperando lo que va a ser el resultado de su encarcelamiento. Puede ser su liberación o podría ser su ejecución, que lo matan. Pero Pablo aquí expresa lo que es el significado de la vida cristiana. Entonces, lo que quiero hacer ahora es, antes de leer el texto, por favor, me hacen todos el favor de citar Salmo 119, versículo 18. A mí me da ganas de enseñar la palabra de Dios, pero hermanos, más de todo necesitamos a Cristo. Y entonces, cita conmigo, por favor, una vez, Salmo 119, versículo 18, que dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y esto es lo que deseo más de todo, que el Señor, a través de su Espíritu que mora en nuestro corazón, abra nuestros ojos espirituales para ver lo que está hoy en su palabra. Amén. Entonces, vamos a leer, es el versículo 21, pero para que todos tengan el contexto, vamos a comenzar en el versículo 19. Pablo dice aquí: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y entonces para hoy, el versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También quiero leer con ustedes otro versículo que expresa la misma idea, que también el autor es el apóstol Pablo. Viene de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Pablo a los cristianos en la ciudad de Galacia dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, mis hermanos, preguntémonos todos en el día de hoy sobre esta idea, el vivir es Cristo. ¿Qué significa? Yo propongo a mis hermanos lo siguiente. Primero, para vivir la vida cristiana, uno necesita tener vida espiritual. Uno necesita tener una salvación genuina. Entonces quiero que nos paremos por un momento ahí en esa idea. La salvación, ¿qué significa cuando uno tiene una fe que salva? Para comenzar, lo que sí le puedo decir es esto. Lo que la salvación no es, no es una vida de obras. No lo tengo ahí en la pantalla, pero Efesios capítulo 2, el versículo 8 y 9 dice que por la gracia de Dios somos salvos por medio de nuestra fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Y luego el versículo 9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la palabra de Dios es claro y nos enseña que la salvación genuina no es una vida de obras tratando de complacer a Dios, no son obras. Muchas personas creen que la salvación viene a través de membresía en una iglesia o pertenecer a alguna denominación de iglesias. No es así. La salvación no es ninguna obra que usted puede hacer para complacerle a Dios. Una salvación genuina es lo que ustedes ven allí en estos versículos que ya están en la pantalla. Primero de Corintios 15, también versículos escritos por el apóstol Pablo, que nos explica claramente lo que son las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Es un pasaje muy familiar a nosotros porque lo hemos leído mucho, pero vale la pena volver a repasarlo aquí. Pablo a los cristianos en la ciudad de Corintios dice, además os declaro, hermanos, el evangelio, las buenas nuevas, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Aquí viene una definición clásica del evangelio. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Es el primer punto que tiene que entender, que Cristo murió por los pecados nuestros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado. Después de morir, lo sepultaron en la tumba, y que resucitó al tercer día. Y lo más importante, hermanos, esto no es el mensaje de hombre, dice allí conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y lo bueno, hermanos, es que lo hizo por nosotros para que pudiéramos nosotros ser salvos y tener la vida eterna. Para nosotros, ¿qué es lo que nos toca? ¿Cómo podemos responder al mensaje del Evangelio? Bueno, Pablo a los romanos lo explicó bien en los versículos 8 a 10 y el versículo 13 del capítulo 10 del libro de Romanos. Pablo dice allí, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y luego el versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, cuando uno cree en el corazón el mensaje del Evangelio, lo que nos toca es confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Son dos cosas muy importantes, muy fundamentales en lo que es iniciar una relación con su Padre Celestial. Creer el mensaje de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por sus pecados. Creer ese mensaje de corazón y luego confesarle a Él como su Señor y Salvador. Y mis hermanos, para poder decir, para mí el vivir es Cristo, mis hermanos, uno necesita tener una salvación genuina, uno necesita tener la vida espiritual, es el primer paso para poder hacer esa confesión, que para el vivir, para usted el vivir es Cristo. La segunda parte, el segundo punto fundamental en esto, también es muy importante. No es solamente ser salvo. Hermanos, la vida cristiana es tener una vida de comunión con el Señor, es decir, tener una relación, no solamente en su mente, tener una relación íntima de corazón con Jesucristo. Hermanos, la fe que tenemos tiene que ser una fe individual y personal. No puede ser una fe general, entre comillas. Casi todas las personas, si usted vaya y pregunta en la calle, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? Casi todo el mundo lo dice que sí, responden positivamente. Pero hermanos, es mucho más de creer el mensaje del Evangelio, es creer para salvación, y esto es algo que iniciará algo, algo diferente en su vida y en su corazón. Eso es tener comunión con el Dios creador de los cielos, es tener una relación íntima con Cristo, donde hay comunión constante con su Padre Celestial. Y esto, hermanos, se ve en lo que está ahora en la pantalla, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1 a 3. Lo quiero leer ahora mismo sobre esta idea de tener comunión. Dice aquí, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, esta idea de tener comunión, ¿qué significa esto en un sentido práctico para el cristiano? Bueno, yo sugiero que eso se trata de practicar habitualmente, tener un tiempo a solas con Dios cada mañana, es decir, iniciar cada día en oración, también en lectura de la palabra de Dios. Esto lleva la idea de meditar en las escrituras y en su relación con Él pero durante todo el día. No es solamente dedicar media hora al Señor en la mañana y luego dejar al Señor ahí mismo y luego comenzar su día. Hermanos, esto es
comenzar el día con el Señor, leyendo su palabra, orando, meditando sobre ella y luego llevar a Cristo contigo a su trabajo, a sus clases, lo que usted hace en un día típico y luego terminando el día en la presencia del Señor y en oración. Y hermanos, yo soy igual que ustedes. Tenemos que preguntarnos si estamos tan ocupados que nosotros no tenemos el tiempo así para estar en comunión con el Señor. Yo recuerdo el papá del pastor Chris. Yo sé que él y su esposa vinieron a la República Dominicana varias veces para visitar la obra. Recuerdo que el papá de Laura, el doctor Bob Kelly, siempre, él era pastor, pero también profesor en la universidad, enseñaba clases a los estudiantes que estaban estudiando para ser pastores y obreros. Y él siempre decía que él no tendría nada para compartir con otras personas si primero su propia copa no estuviera rebosando. Es decir, que él tenía que tener el corazón lleno con Dios y con la presencia de Dios y con la palabra de Dios. Su copa tenía que estar lleno para poder ayudar a otras personas, para poder ser un buen testigo de Cristo durante el día. Por eso, mis hermanos, cuán importante es desarrollar el hábito de pasar tiempo a solas con Dios. Mis hermanos, es lo que más, hablando de testimonio personal, es lo que más me ha producido en mi propia vida, crecimiento espiritual, el desarrollo de ese hábito de pasar los primeros momentos de cada día con Cristo. Porque ¿qué es lo que sucede? Esto le va a conducir hacia una relación con tu Padre Celestial que no es solamente aquí en la mente, está en su corazón y le va a ayudar a desarrollar así una comunión continua con Él. Porque hermanos, vivir para Cristo es mucho más de aceptarle como Salvador. Es tener comunión con Él. Igual que ustedes tienen comunión con sus propias familias, Dios desea tener comunión íntima con nosotros también. Y ahora eso me lleva al tercer punto en lo que es vivir para Cristo. Y esto es, primero, conocerle como su único y suficiente Salvador y Señor de su vida. El segundo fue tener una comunión continua con tu Señor durante todo el día. Y tercero es servirle, tener una vida dedicada a servir y seguir a Jesucristo. Mis hermanos, esta idea, Cristo dijo no sé cuántas veces, sígueme. Cristo es activo, Cristo siempre está en marcha adelante para poder seguir a Cristo, mis hermanos. Eso implica que tú y yo tenemos que renunciar a todo lo que es nuestro. Quiero leer con ustedes un pasaje que a mí me gusta mucho, que me ha impactado mucho en mi vida cristiana, sobre esta idea de renunciar a todo lo que tenemos, todo lo que somos, para poder seguir a Cristo. Es de Lucas capítulo 9, los versículos 57 a 62. Mira lo que dice aquí. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Ahí está otra vez el llamado del Señor, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre
a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Mis hermanos, tú y yo necesitamos aprender que seguir a Cristo es dejar atrás nuestras redes. Las redes para las personas en este pasaje simbolizaba su trabajo. Tú y yo necesitamos entender, hermanos, que nuestra relación con el Señor y nuestro servicio con Cristo Jesús es mucho más importante que el trabajo que tenemos. El trabajo es necesario. Tú y yo necesitamos soportar nuestras familias trabajando, pero tu relación con el Señor es mucho más importante. Tenemos que dejar atrás todo lo que es lo material en nuestras vidas, la búsqueda de dinero. Mis hermanos, aún hasta nuestras propias familias tienen que ser después de Cristo. Nuestra relación más importante tiene que ser el Señor Jesús. Después viene la familia. Después viene el trabajo. Yo estuve estudiando en esta semana y un comentario que tengo que se llama el comentario Pilar sobre el Nuevo Testamento, encontré estas palabras: ganar a Cristo más que cubre cualquier pérdida incurrida por el bien de Cristo, incluso la pérdida de la vida misma. Hermanos, no hay nada que tú y yo podemos entregar al Señor que es demasiado sacrificio. Incluso, hermanos, para seguir a Cristo necesitamos estar dispuestos posiblemente de entregar nuestras propias vidas. Pero en el sentido espiritual, cada día tú y yo tenemos que experimentar una crucifixión del yo. Pablo, recuerde que él dijo en Gálatas 2:20, yo lo pongo una vez más aquí en la pantalla. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El Pablo murió y ahora fue Cristo viviendo a través de él. En otra parte de la palabra de Dios también, Pablo expresa la misma idea. En 1 Corintios 15, versículo 31, él dijo a los corintios, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Hermanos, hemos hablado de que la primera parte de nuestro día tiene que ser un tiempo donde pasamos tiempo a solas con el Señor, allí leyendo su palabra, llenando nuestra mente y corazón con su palabra, orando por nuestros hermanos, familiares, orando por la obra de Dios, meditando sobre la Escritura. Pero hermanos, parte del tiempo a solas con Dios tiene que ser la crucifixión. Yo no sé por qué esa palabra es tan difícil hoy. La crucifixión del yo. Cada día tiene que comenzar con el Señor diciendo, Señor, ya no sea mi propia voluntad, sino que sea la voluntad tuya. Todos mis deseos, planes, todas las metas que tengo, yo los entrego a ti para que me acerco a ti vacío, para que tú me llenes y para que tú me uses y para que tú me conduces hacia tu santo y perfecta voluntad. Hermanos, esto es lo que significa seguir a Cristo y esto es
allí en Filipenses capítulo 1, versículo 21, es el significado donde Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Primero Pablo lo conoció como su único y suficiente Salvador. Usted podría leer eso en Hechos capítulo 9, capítulo 26. Hay varios relatos de la conversión de Pablo, donde Pablo verdaderamente conoció al Cristo que él había perseguido por tantos años. Después de convertirse, después de conocer a Cristo, Pablo entró en una comunión íntima con él. Las primeras palabras que salían de la boca de Pablo era, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y entonces Pablo comenzó a experimentar comunión directo con el Señor Jesús, y así Cristo podría decirle, para esto he aparecido a ti, es decir, revelar el propósito que él tenía para su vida. Y luego Pablo comenzó a seguir a Cristo donde quiera que Cristo quería mandarle. Pablo no estaba viviendo para sí mismo, estaba viviendo para Cristo. Una salvación genuina, una comunión íntima, seguido por una vida de servicio. Pero la segunda parte de versículo 21 es, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, ¿qué significa esto? Para el apóstol Pablo, recuerde que él está en la cárcel, él no sabe si le van a dejar salir o si lo van a matar. Pero para el apóstol Pablo, morir como mártir era algo que traería testimonio adicional a la obra de Cristo en su vida. Para decir el apóstol Pablo, el morir es ganancia, no era decir que fuera un escape del sufrimiento. Hermanos, Pablo, es cierto que él sufría mucho, pero para Pablo morir no era un escape. Pablo con gusto sufría para el Señor, pero su muerte sería algo que traería lo que era la unión completa con Cristo Jesús. Y hermanos, la verdad es que la muerte de mártires por toda la historia de la iglesia ha sido de verdad grande oportunidad para la proclamación del Evangelio de Jesucristo. En mis estudios también apareció en el comentario Pilar estas palabras que son de Ignacio. Ignacio era el obispo de Antioquía de Siria, y él escribía esas palabras en una de sus 7 cartas que él escribía en camino a su muerte como mártir en Roma. Él dijo lo siguiente: estoy escribiendo a todas las iglesias e insistiendo a todos a que muera yo por Dios, por mi propia voluntad, a menos que me obstaculicen. Déjeme ser alimento para las bestias salvajes. Entonces seré verdaderamente un discípulo de Jesucristo. Es mejor para mí morir por Jesucristo que gobernar sobre los confines de la tierra. Permíteme ser un imitador del sufrimiento de mi Dios. Eso eran las palabras de Ignacio, y es cierto que Ignacio murió como mártir. Muchos de ustedes conocen el testimonio de los 5 misioneros norteamericanos que fueron a Ecuador y murieron tratando de alcanzar a los guaraní allí en la selva de Ecuador. Y uno de ellos, el que se consideraba como líder del grupo, Jim Elliot, dijo esas palabras: no es necio aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder, hermanos. Los ejemplos son muchos. En su libro que se llama Campo de Muerte, Campo de Vida, Don Cormack habló de un pastor en Camboya
que en la víspera del horrible reino de terror del grupo que se llamaba el Khmer Rouge, un pastor dijo esto: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ore por favor que esto sea realizado en mi vida. Muchas personas, mis hermanos, Dios los ha llamado para hacer el sacrificio último para la causa de Cristo. En el caso mío, en el caso nuestro, hermanos, yo no sé cuál es el plan de Dios. Podría ser, hermanos, en los tiempos que estamos viviendo, podría ser que Dios llama a algunos para hacer el sacrificio último de su propia vida. Pero si no es así, por lo menos debemos de presentarnos, hermanos, cada día sobre el altar de sacrificio y presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Como Pablo decía, cada día muero. Y estar dispuestos, mis hermanos, de renunciar todo lo que es nuestro, si sea trabajo, si sea los bienes de este mundo, y poner a Cristo sobre el trono de nuestras vidas para que Él pueda usar a nosotros, hermanos. Dios llama a todos, no solamente a la salvación. Dios nos llama hacia una vida de comunión íntima con Él y hasta servirle con nuestras propias vidas. Y entonces uno tiene que preguntarse, así concluyendo este estudio, hermanos, sobre Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Primero, ¿para qué o para quién vives ahora? Si no es para Cristo, hay que tomar una decisión en el día de hoy y poner a Cristo como el trono de su vida. Segunda pregunta es, hermano, ustedes que son cristianos, permítanme un segundito hablar a aquellos que no lo son. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, el mensaje del Evangelio fue claramente explicado en el principio de esta lección. Usted en Facebook podría volver a ver el video, pero si usted no tiene vida espiritual, para usted el vivir no es Cristo. Para usted el vivir es para el enemigo. Y usted debe de prestar mucha atención sobre esa idea. ¿Qué pasaría con usted después de la muerte? Si usted entiende el significado del Evangelio, de que Cristo murió por tus pecados, fue el sacrificio perfecto y fue sepultado y luego de morir 3 días después, resucitó para la gloria de Dios. Hermanos, cada persona que entiende ese mensaje, la palabra de Dios es claro, lo tiene que recibir personalmente. La palabra dice en Romanos que tiene que creer y confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y le quiero animar, hermano, no pasar ni un solo día más sin tomar esa decisión tan importante. La otra cuestión es esto. Bueno, usted dice, yo sí conozco a Cristo. El segundo punto es, ¿cómo está su comunión diaria con el Señor? Mi hermano, yo entiendo lo que es vivir la vida loca, tener un horario apretadísimo. Hermanos, Dios nos llama a nosotros a ordenar nuestras vidas, poner lo que son nuestras prioridades en orden, y nosotros debemos de tener la disciplina necesaria, hermanos, para dedicar la mejor parte del día para estar con Cristo y así comenzar cada día así en comunión íntima con Él. Y espero, si usted está experimentando dificultades en esto, que hoy sea el día que donde usted decida, Cristo usted va a ser primero en cada día. ¿Qué es lo que te impide andar con Él? Hoy leí otra vez una cita de un joven que se llama William Borden. Él venía de una familia muy importante, una familia de muchas cosas. La empresa Borden
es de esa familia que existe hoy en día. Pero eso fue hace muchos años. El joven William Borden, que fue ganado al Señor por el testimonio de su madre. Este joven renunció todo lo que tenía, todo su derecho a la herencia y decidió que iba a ser misionero a la China, pero específicamente a la provincia donde está ubicado todos los musulmanes. Y la semana pasada yo hablé de eso y de que él en camino a la China comenzó a estudiar el idioma árabe ahí en Egipto y murió en Cairo, la ciudad de Cairo, de una enfermedad muy seria. Pero él dijo esas palabras, hermanos, y son tan importantes, y con esas palabras yo los voy a dejar en el día de hoy. Él dijo esto: en el corazón de cada hombre hay un trono y una cruz. Si Cristo está en el trono, el yo está en la cruz. Y si el yo, aunque sea un poco, está en el trono, Jesús está en la cruz, en el corazón de ese hombre. Si Jesús está en el trono, irás a donde Él quiere que vayas. Jesús en el trono glorifica cualquier obra o lugar. Mis hermanos, yo espero que Cristo esté en el trono de su vida hoy. Porque si es así, usted podría decir con honestidad y transparencia: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Dios les bendiga a todos. Vamos a cerrar en oración. Padre Celestial, muchas gracias por poder tener este estudio en el día de hoy. Te pido, Señor, que para cualquier persona que tiene que conocer a Cristo como su Salvador, que esa sea su decisión para el día de hoy. Cualquier persona, Señor, que no está totalmente entregada a ti, con Cristo sobre el corazón, el trono de su corazón. Te pido, Señor, que también hoy sea un día de decisión espiritual, donde se decida comenzar cada día en comunión íntima contigo, Señor, con Cristo sobre el trono de su vida, para que pueda dirigir a esas personas, Señor, donde quiera que vaya, Señor. Muchas gracias para esta oportunidad, Señor. Bendice el resto de este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, es muy importante que se comunican con nosotros. Si usted necesita que alguien ore contigo, por favor, mándame un mensaje al WhatsApp que está ahí en la pantalla. Usted podría también mandar un correo electrónico a la dirección que está en la pantalla o comuníquense con nosotros a través de las redes sociales. Si Facebook es su preferencia, usted podría dejar un comentario allí. Déjame una nota ahí en los comentarios: pastor, quiero hablar con alguien. Lo importante es que no pierda la oportunidad de tomar la decisión que Dios ha puesto en su corazón. Es importante que lo hagas y que lo hagas hoy. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Esta noche a las 6 p.m. tendremos el culto vespertino. Les invito que se unen con nosotros ahí en Facebook a las 6 p.m. Hermanos, los extraño y los quiero mucho. Muchas gracias por estudiar con nosotros. Dios les bendiga. Que pase todos un buen día.